Hola, estamos con Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín. Queremos hablar con él todo lo que está pasando en esa materia en la ciudad. Y curiosamente, secretario, vimos los indicadores de la encuesta de Inbamer Gallup en Medellín. Realmente Medellín es distinto al resto del país en materia de seguridad hoy. ¿Qué explicación tiene de ese fenómeno? Bueno, yo creo que la ciudad ha mostrado una mejoría en la percepción de seguridad. La gente reconoce el trabajo que se viene haciendo. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, la percepción de seguridad estaba alrededor del 40%. En la última encuesta logramos que fuera el 52% de las personas de Medellín se sienten seguras. Y el porcentaje de personas que se sienten inseguras se redujo de manera importante, estaba en un 51% y se bajó a un 37%. Es la única ciudad capital de las que mide esta encuesta Inbamer en donde hemos logrado revertir la tendencia. Antes era más la gente que se sentía insegura que la que se sentía segura. Ahora Medellín es la única ciudad capital donde es más la gente que se siente segura que la que se siente insegura. Lo hemos dicho, con una sola persona que se sienta insegura es motivo más que suficiente para seguir redoblando los esfuerzos en todo el trabajo operativo. Pero sin lugar a dudas hay que reconocerlo y la gente así lo reconoce. Se están haciendo los trabajos, los indicadores objetivos se vienen reduciendo y la percepción como indicador subjetivo pues viene mejorando. Pero impresionante, es un dato el que usted da, es bastante fuerte, porque mientras las otras ciudades del país realmente la inseguridad es lo más determinante, pareciera que en Medellín no. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón principal? Porque hay quienes dicen, pues aquí existe una teoría que a mí me parece un poco macabra, de decir que la responsabilidad de la tranquilidad de la ciudad es de los combos, de que cuando los combos entran en paz o hacen negociaciones ellos, entonces todos estamos tranquilos. Y en este caso en particular, pues la gente suele hablar de que los acuerdos que se están haciendo en la cárcel de Itagüí tendrían que ver con esa situación. ¿Qué diría usted? Yo diría que eso es carreta y simplemente basta ponerle atención a los indicadores y a las cifras para darnos cuenta que no es cierto lo que algunos políticamente intentan manipular en su discurso. Primero, las negociaciones de paz en la cárcel de Itagüí no tienen un año, tienen más de un año, es decir, empezaron antes de que nosotros llegáramos nuevamente al gobierno municipal. Y cuando nosotros llegamos, si bien había una reducción de homicidios, pero hay que aclarar que esa reducción es histórica y está antes incluso del comienzo de la negociación de Itagüí. La pregunta es, ¿y entonces por qué los otros delitos de alto impacto venían en aumento? Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, durante la última administración, hubo un aumento consolidado de más del 20% en el hurto a personas, que es el delito que más impacta a la gente. En la extorsión, según cifras de denuncia, también había un aumento importante, aumento del 50% en la extorsión. Durante la alcaldía de Daniel Quintero. Durante la última administración, el hurto de motos tenía un aumento del más 30%. El atraco, que es el hurto violento, que es el que más preocupa a la gente, tenía un aumento del más 13%. Y nosotros logramos revertir esas tendencias. Y lo hicimos literalmente con mayor operatividad, con más presencia y con trabajo articulado entre Fiscalía y Policía, que se ve materializado en más presencia y operatividad en el territorio. Todos esos datos en esta administración ya han mejorado. Efectivamente, en lo que va corrido no del año, sino de toda la administración, tenemos reducción en todos los indicadores de alto impacto. Incluso tenemos reducción mayor en materia de homicidio frente a la que se tenía en la administración anterior. Hemos logrado bajar el hurto a personas este año, incluso con un mayor porcentaje frente al año inmediatamente anterior, donde ya teníamos una reducción del 23%. A hoy, frente al año anterior, tenemos una reducción del menos 48%. El atraco, que es ese hurto violento el que más afecta a la ciudadanía y nosotros lo hemos priorizado como una línea roja, tiene una reducción a hoy del menos 53%. El hurto de motos una reducción y de carros una reducción del menos 50%. El hurto de residencias del menos 43%. Eso es
contando toda la administración. Contando estas últimas cifras, 2025 frente al 2024, Okay. Pero en el 2024 ya a su vez había habido una disminución frente al 2023. Entonces, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes para que se haya mejorado la situación de seguridad de esta manera? como lo decíamos ahorita, hay una mayor operatividad. Primero, porque hay una decisión de la administración del alcalde Federico Gutiérrez de priorizar la seguridad. Es decir, luchar contra la inseguridad, nadie ha dicho que es fácil, es complejo, pero aquí hay voluntad, por más que sea difícil y por más que sea riesgoso, aquí hay una voluntad de luchar contra la inseguridad. Dos, hay un trabajo en equipo, que cuando nosotros llegamos no lo veíamos. La Fiscalía estaba por su lado, la Policía por su lado, y la Secretaría de Seguridad dentro de el distrito también por su lado. Nosotros lo primero que hicimos fue sentarnos con Fiscalía y sentarnos con Policía, y les dijimos, estamos juntos para lo bueno y para lo no tan bueno, y vamos a hacer que los logros sean de todos. La Fiscalía tiene sus competencias, la Policía tiene sus competencias, y aquí nosotros estamos no para suplir esas competencias, sino todo lo contrario, para generar valor agregado y trabajar de manera articulada. Y tres, ¿eso qué implica? Que hemos construido un nuevo modelo de gerencia, y ese es el verdadero valor agregado, lo verdadero novedoso. Es el modelo de gerencia por delitos y la recuperación de la lucha frontal contra las estructuras criminales. Esto que nos permite tener mayor operatividad, tener mayores capturas, tener mayor presencia en el territorio, y esto nos ayuda a tener prevención y disuasión. La gente volvió a ver los puestos de control, la gente volvió a ver los grupos de reacción motorizada en las calles, la gente volvió a ver que el ejército volvió a las calles de Medellín a patrullar de la mano de la policía. Nosotros estamos nuevamente con los megaoperativos en muchas de las comunas de la ciudad, y esto lo que hace es, por un lado, prevenir que las estructuras cometan delitos porque saben que hay más presencia de la fuerza pública en el territorio. Dos, hay mayor trabajo articulado desde inteligencia e investigación para dar con más capturas y más golpes estructurales a estas bandas criminales. Y tres, las estructuras criminales ya conocen cómo es el juego con nosotros como alcaldía. En la primera administración de Federico se les dejó claro que nosotros vamos de frente, y aquí cuando llegamos lo primero que dijimos es, nuevamente vamos de frente, y esto tiene un mensaje también que deja claro. De disuasión. De disuasión, que le deja claro a las estructuras criminales, aquí las reglas de juego las ponemos nosotros, aquí quienes tienen que tener miedo son ellos y no los ciudadanos, y nosotros no vamos a parar hasta que ellos entiendan que deben dejar tranquila a la ciudadanía de estar en la calle persiguiéndolos. Entonces, vuelve y juega. Lo que dicen algunos es carreta. ¿Por qué cuando ya había proceso de paz el hurto venía en aumento? ¿Por qué hoy todavía alrededor del 60% de los homicidios en la ciudad son por ajustes de cuentas internas o factores criminales entre las estructuras criminales? Yo quería dejarlo hablar y terminar todo, pero es que me abrió varios capítulos que quiero que me precise. Uno, el del modelo. Usted dice que crearon un modelo por gerencias, es decir, crearon como un trabajo específico gerencial para combatir la delincuencia. Creamos un modelo de gestión y de gerencia de la seguridad. La seguridad, como todo, se gerencia. Crearon grupos. Entonces, lo que hicimos fue, con Fiscalía y con Policía, primero, determinar cuáles son las prioridades. Y hay 6 delitos priorizados, y a cada uno de esos 6 delitos se les creó un grupo especializado. Fiscales destacados exclusivos, Policía Judicial de Investigación, personal de inteligencia y personal de la Secretaría como analistas. Y todo ese grupo trabaja de manera articulada, y cada grupo tiene una gerencia tripartita, y por cada uno de esos grupos se tiene una reunión semanal donde se le hace seguimiento al cronograma de las proyecciones operacionales que se tienen, así con el homicidio, con la extorsión, con el tráfico de estupefacientes, con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, con la violencia intrafamiliar y el atraco, que fue una de las propuestas de campaña del alcalde Federico. Y adicional a esos 6 grupos creamos el CEACO, que es la Central Estratégica Articulada contra el Crimen Organizado, donde estructura por estructura la definimos, tenemos claro su organigrama, declaramos cuáles son los objetivos de alto valor, cuáles son los que vamos a seguir capturando, como lo hacíamos en ese momento cuando el alcalde salía como con los cabecillas por cada una de las estructuras, y se hablaba del famoso álbum Panini, y lo íbamos llenando nosotros con las capturas.
eso nuevamente, esa estrategia nuevamente volvió. Estructura por estructura tiene su álbum y nosotros lo vamos llenando con cada una de las capturas de las personas que hemos declarado como objetivo de alto valor. Pero adicionalmente lo novedoso es que en esa central estratégica contra el crimen organizado tenemos 8 líneas estratégicas nuevas que estamos trabajando de manera articulada. ¿Por qué digo que es un modelo de gerencia? Porque es que antes la fiscalía lo trabajaba por su lado o la policía lo trabajaba por su lado, y esa es la ineficiencia tradicional del Estado, cuando no es capaz de juntarse contra un mismo objetivo. Si aquí el crimen es organizado, lo primero que tenemos que hacer es nosotros como Estado organizarnos. Un Estado desorganizado no va a ser eficiente en la lucha contra un crimen organizado, y por eso nosotros nos hemos organizado y estamos luchando contra las estructuras y los cabecillas, contra las finanzas criminales, porque aquí lo que más les duele a los bandidos es la plata. Estamos priorizando el fenómeno del contrabando, el fenómeno de la minería ilegal, que uno podría decir que tiene que ver la minería ilegal en Medellín. Aquí no vemos el mercurio, no vemos la extracción del material minero, pero desde aquí es desde donde se maneja realmente toda la minería criminal de Antioquia y de gran parte del país. También estamos priorizando el narcotráfico, estamos priorizando el tráfico de armas, estamos priorizando el crimen transnacional. Entonces aquí lo que le estamos poniendo a esto es orden y gerencia para poder, a través de objetivos de alto valor y metas que nos estamos trazando, hacerle seguimiento y poder cumplir todos estos Pero objetivos. digamos, los resultados que vimos con lo de las encuestas y con también los resultados en número de acciones delincuenciales que se han reducido, pues con eso sería suficiente. Pero estos grupos han mostrado que su accionar, por ejemplo, capturas o desintegración de bandas criminales o cómo es que esa estructura gerencial ha terminado impactando los indicadores de seguridad. Aquí no es suficiente bajar los indicadores objetivos. Aquí es necesario bajar los indicadores objetivos, subir la percepción y seguir en la lucha frontal contra el crimen organizado. Porque el tema con estos grupos lo que nos ha permitido es dar golpes estructurales que las mismas bandas sienten y logran tener un impacto efectivo para que estas bandas reduzcan sus que hayamos visto actividades delictivas. Entonces, solamente en el 2024 logramos más de 386 capturas a integrantes de bandas criminales. De ellos, 11 cabecillas principales, 70 coordinadores y el resto, los 305 integrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos respirando en la nuca a las estructuras criminales, que no nos estamos simplemente quedando con la resolución de los casos de hurto que vemos en el día a día, sino que estamos detrás de esas estructuras. ¿Cómo funcionan? Cómo funcionan, y estamos yendo con procesos, no con capturas de 1, 2 o de 3, sino con procesos donde estamos capturando 11, 12, 13, 15 y hasta 18 personas en un mismo proceso. Y esto es lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía de la Policía. Queremos procesos con golpes estructurales, realmente que cojamos al cabecilla, al coordinador y a los integrantes, porque antes se capturaban muchos cabecillas. Hay veces se dedican solamente a capturar integrantes porque es, entre comillas, lo más fácil en el día a día. Lo que nosotros tenemos que lograr es dar golpes certeros, y esos golpes han sido gracias a la recuperación de esa estrategia de la Central Estratégica contra el Atraco, porque estructura por estructura nosotros partimos de un diagnóstico, la identificación de quiénes son los cabecillas, coordinadores e integrantes principales que más nos están afectando en materia criminal. Los priorizamos como objetivos de alto valor y le hacemos seguimiento con policía judicial y con fiscalía a cada uno de esos procesos hasta que logremos dar con el golpe a una de esas. Y solamente este año ya llevamos 8 cabecillas. El año pasado capturamos 11 cabecillas en total. Volviendo al tema de la cárcel, ellos alegan que han decidido parar la extorsión en unas zonas de la ciudad. ¿Eso es verdad? ¿Lo han logrado? ¿Es importante? Bueno, porque pues muy bien, porque es que si extorsionan, que dejen de extorsionar, es una buena noticia. Pero la pregunta es, si ellos dicen que dan la orden de dejar de extorsionar, no, la pregunta es, ¿están entonces confesando que ellos todavía siguen siendo quienes mandan las estructuras y desde la cárcel están mandando a extorsionar? Entonces, es decir, el gobierno estaría haciendo la paz con unas estructuras que están cometiendo delitos en la localidad. Lo que hemos dicho nosotros es, están en la cárcel y están confesando que siguen actuando de manera criminal desde la cárcel. Nosotros ya pusimos en conocimiento de la Fiscalía los estudios y análisis que estamos haciendo precisamente de esas estructuras que dicen ellos ser los jefes, cómo siguen
dinamizando labores criminales en el territorio. La pregunta es, si quieren la paz, lo ha dicho siempre el alcalde Federico, dejen de robar, dejen de extorsionar, dejen de matar, dejen de reclutar. Y nos entregan a los jóvenes y nosotros mediante el programa de Parceros nos encargamos de ellos. Pero no lo han hecho. ¿Qué quiere decir? Que están al mismo tiempo que negociando con el gobierno nacional, siguen dinamizando la criminalidad. ¿O por qué el 60% de los homicidios que hay en la ciudad siguen siendo producto de actuar criminal? ¿Por qué siguen robando? Es decir, si no fuera porque ellos siguen en la criminalidad, Medellín sería un paraíso de tranquilidad. La seguridad. Si el 60% de los homicidios son responsabilidad de ellos, estaríamos mucho mejor. Incluso el año pasado alcanzamos la tasa más baja en la historia de Medellín desde 1940. La reducción que se tuvo el año pasado es histórica, incluso desde todo punto de vista a nivel nacional. Estamos en una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio es de 24.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia. Teníamos hasta 41 muertos por día en algunos momentos de 1991 y ahora... más de 8.000 homicidios en 1991. El año pasado 297 homicidios. Ni siquiera uno por día, lo cual pues es bueno, no está bien del todo porque siguen siendo como dicen, pero bueno. Todavía falta mucho. Pero usted decía que era carreta lo de la cárcel, por esa razón, por lo que siguen siendo los responsables de la criminalidad. Exactamente, yo digo que es carreta porque vienen con el cuento de que tienen voluntad de paz. ¿Y por qué siguen robando? ¿Y por qué siguen extorsionando? ¿Y por qué siguen reclutando? Paz, porque simplemente no están en guerra entre las estructuras. Pero es que la ciudadanía no está esperando la paz entre los bandidos. La ciudadanía lo que quiere es la paz con el ciudadano. A la gente la tiene sin cuidado si el bandido A está bravo con el bandido B. A la gente lo que quiere es que pueda salir a trabajar tranquila y no la extorsionen, no la roben, no la intimiden. Entonces, que no nos vengan a hablar de paz cuando lo único que quieren es terminar de lavar las rentas que durante muchos años han obtenido gracias a la actividad criminal. Que lo que quieren con este proceso de paz es eso, lavar sus dineros para poder vivir tranquilos con el producto del crimen. Lo han dicho literalmente, ellos se quieren jubilar, pero ¿a costa de qué? De que les laven el dinero que por tantos años han obtenido gracias al sufrimiento y a la sangre de tantos ciudadanos de aquí de Medellín. Entonces los homicidios venían bajando, no están bajando por la voluntad de ellos. Ellos saben que los homicidios hoy no son rentables porque ya la administración de Medellín, y no estoy diciendo solamente de esta alcaldía, de muchas alcaldías anteriores, se ha encargado de mostrar que aquí el homicidio no es rentable, porque aquí tenemos un esclarecimiento mucho mayor que en el resto del país. Es más costoso y más peligroso cometer un homicidio en Medellín que en cualquier otra parte de Colombia. Porque la tasa de esclarecimiento está alrededor del 50% en Medellín, cuando en el país está alrededor del 25, 26, 27%. Porque aquí efectivamente priorizamos la vida y sabemos que el homicidio también es una línea roja. Homicidio que se comete, homicidio que nosotros ya estamos diciendo. Vamos detrás del homicida, pero vamos detrás de un golpe por responsabilidad operativa de cada una de las estructuras a las cuales pertenezcan los homicidas o los sicarios. Entonces, el hurto venía subiendo, nosotros logramos que bajara. No es la voluntad de paz de estos tipos. Y lo que te decía, la paz es la paz con el ciudadano. Dicen entonces hacer pilotos de extorsión. Ahí nosotros ya entregamos públicamente un documento donde le hicimos verificación al supuesto plan piloto de no extorsión en Aranjuez el año pasado y demostramos que efectivamente sí hubo extorsiones, que los muy descarados ya no le llaman extorsión sino que le llaman cobros. O que no controlan como ellos dicen. O que no controlan, o le llaman cobros voluntarios. No pedían los cobros en mediados o finales de diciembre, pero pidieron cuotas extraordinarias a principio de diciembre, que para la cuota navideña, para la cuota de los aguinaldos. Entonces le dicen a la gente, tranquilo que esto es un cobro voluntario, pero acuérdense que estamos para ayudarnos. Pero si era el mismo que les cobraba detrás con un arma y ahora les viene a decir, deme un cobro voluntario, pues ya que sí. Entonces realmente terminan siendo cínicos, pero lo que nosotros seguimos insistiendo es lo que están reconociendo de manera directa es que ellos siguen siendo responsables de la criminalidad que ocurre en Medellín. ¿Y ese negocio de la extorsión en el centro mueve por ahí cuánto? La extorsión es un fenómeno que en el año va por encima de los 100.000 millones al año, pero el problema de la extorsión es que cuantificarla es bastante
Difícil, claro. Difícil porque supone ya un problema hasta cultural, porque la gente termina tolerando lo que en el fondo es una extorsión, pero no lo denuncia, y cuando no lo denuncia hace más difícil que sea sí, el la pago de respuesta, vigilancia de los barrios que puede ser. el pago de la vigilancia y muchos otros cobros que son, Hay entre un comillas, punto voluntarios. de todo lo que comentabas. Cuando llegaron ustedes de nuevo a este periodo de alcaldía, tal vez también tenía que ver, había como una pérdida de autoridad, es decir, y todavía hay, por ejemplo, los piques. Los piques son una sensación de que quién gobierna la ciudad. Pues yo creo que eso han hecho controles, pero todavía es un problema. Los piques, digo yo, y también el tema del turismo sexual, que estaba desbordado y que en eso la alcaldía ha hecho una tarea importante, pero todavía tampoco se logra como erradicarlo del todo, ¿no? La falta de autoridad es quizás uno de los mayores retos que nosotros encontramos cuando llegamos, porque no se trata de llegar a imponer la autoridad, porque para poder ejercer la autoridad se requiere de un ambiente propicio donde todo esté dado para que se ejerza eficientemente la autoridad. No es suficiente la voluntad de poner orden. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, la alcaldía tenía una percepción de confianza y eso genera respetabilidad de más del 72%. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía estaba alrededor del 32%. Una pérdida de autoridad. Es una pérdida de confianza, respetabilidad y autoridad. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos con voluntad de imponer orden y empezamos a hacer puestos de control operativos, lo primero que nos dimos cuenta es que la misma gente empezaba a rechazar muchas veces ese control que estábamos haciendo. Entonces la gente pedía seguridad, pero cuando ejercíamos los controles nos decían, no, pero acá no. ¿O por qué hasta ahora? Y lo que nosotros empezamos a decir fueron dos cosas. Lo primero, aquí pareciera que no hubiera ni Dios ni ley. Con nosotros no llegó necesariamente Dios, pero la ley sí llegó. Y lo segundo, ni el alcalde ni yo le vamos a pedir permiso a nadie para ejercer la autoridad ni para ejercer controles. A la hora que sea y en el lugar que sea, nosotros nos metemos con policía, con ejército y con fiscalía, porque el Estado y por sobre todo la fuerza del Estado no tiene restricciones. Esto al principio costó y fue difícil. Volver a armar ese equipo donde policía estuviera presta para hacer todos estos controles. Por momentos las autoridades empiezan a temerle a esa ciudadanía empoderada en contra de que apliquen la ley, ¿no? Es que es muy bueno una ciudadanía empoderada para hacer valer sus derechos y sus garantías, pero no para ir en contravía de las autoridades a la hora de ejercer. Y tuvieron episodios, por ejemplo, yo no sé, me imagino que por ejemplo con los piques y esto tuvieron algunos episodios difíciles. Sí, claro, desde la primera semana que nosotros llegamos nos metimos en varios lugares de Medellín icónicos. Nos metimos en el Parque Lleras, nos metimos en la 4 Sur, nos metimos en Las Palmas, nos metimos en Manrique la 45, nos metimos en Aranjuez 92, nos metimos en Castilla la 68, nos metimos en la Comuna 13, el sector de las escaleras eléctricas y algunos otros lugares. Y en muchos de ellos encontramos resistencia. Por ejemplo, en el tema de los piques. Nos metimos con más de 250 policías, con más de 100 soldados, con más de 50 agentes de tránsito, con personal de espacio público. En total éramos más de 500 personas. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la resistencia de muchos ciudadanos, cómo nos trataban, cómo nos insultaban. El mensaje fue muy claro. La autoridad se respeta y la ley se cumple. Y el que incumpla la ley, ahí tiene la fuerza pública para que proceda. Son momentos muy difíciles porque le da a uno tensión que de pronto eso se salga de madre, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que venimos diciendo, si hay un momento de ciudad y de país donde se necesitan funcionarios públicos con carácter y capacidad de tomar decisiones sin que le dé miedo ejercer la autoridad del orden, es esta. Muchas veces pareciera que a los funcionarios públicos nos quisieran llevar al rincón para que nos dé miedo tomar decisiones. Y a nosotros llegamos a los territorios, nos sacan el celular y nos quieren grabar y nos quieren confrontar. Y siempre lo he dicho, bienvenido toda la crítica, siempre y cuando sea con respeto. Y nosotros estamos totalmente dispuestos a que nos verifiquen todo el actuar. ¿Y qué tanto se ha disminuido el tema de los piques, por ejemplo? Ha habido una disminución importante, ha habido una mutación de lugares. Ya entonces algunas de las quejas es en el Alto de Las Palmas, que es jurisdicción de Envigado, o en el mismo Río Negro, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, el 31 de octubre del año pasado, nos preparamos
para lo que venía viviendo la ciudad permanentemente todos los 31 de octubre. Y si bien salieron, nosotros fuimos capaces de controlarlo. A algunos influenciadores que creen que por ser influenciadores pueden hacer lo que quieren, nada les va a pasar, ya los hemos citado a la Secretaría de Seguridad, con policía y con fiscalía, y les hemos advertido, ustedes cruzan la línea de la ilegalidad y nosotros vamos a ser los primeros en hacerlos ir a responder ante la justicia, porque aquí tiene que haber liderazgos, pero liderazgos con responsabilidades. Entonces, el 31 de octubre, los piques en Las Palmas, venimos permanentemente con 2, 3 días donde hacemos puestos de control entre ejército, policía y tránsito en las mismas Palmas. Se vienen incautando e inmovilizando muchísimos vehículos, muchísimas motos. ¿Y las inmovilizan y después se las devuelven o...? Si hay movilización y ellos van y la reclaman, se le devuelven. Cuando es incautación, porque tiene algún reporte por haber participado en una comisión de delito o porque si es un vehículo, una moto robada, se procede con la recuperación del vehículo, incluso con la captura por receptación. Y en todos estos puestos de control, por lo general, logramos 1, 2 o hasta 3 capturas. Y el mensaje sigue siendo muy claro: autoridad y orden. Ustedes han visto que en algunos videos que se han hecho virales hay algunos intentos incluso de asonada. En Aranjuez, en Barrio Antioquia, en La Valladera. E inmediatamente nosotros hacemos la respuesta contundente y hacemos mega operativo y nos vamos con allanamiento, nos vamos con captura, nos vamos con inmovilizaciones. Y siempre está todo muy preparado entonces. Así es. ¿Y qué pasó con Parque Lleras y la 10? Que también empezaron al principio fuerte, que fue tanto lo que encontraron, estas estructuras criminales ya como más poderosas, tal vez de mexicanos, tal vez de La Terraza. ¿Eso es verdad? ¿Esas estructuras estaban dominando ese mercado, digamos, ilegal de tráfico de personas allí? Efectivamente, lo que nosotros encontramos luego de unas investigaciones bien profundas que hicimos desde el año pasado es que el Parque Lleras se lo había tomado o lo habían dejado tomarse la criminalidad. Una criminalidad que buscaba las fachadas de supuestos comerciantes o supuestos establecimientos de comercio para estar en el territorio y controlar muchas actividades, entre ellas muchas ilegales y criminales, todo con el objetivo que lo único que le interesa a ellos es obtener sus respectivas rentas. Entonces encontramos fenómeno de prostitución, ocupación indebida del espacio público, ocupación indebida de vehículos en las calles. ¿Sí había organizaciones mexicanas ahí? Efectivamente, pero no solamente estructuras del crimen organizado de aquí, sino estructuras con nexos y personas con asiento en otras partes del mundo. Entre ellas había un supuesto comerciante, Cristóbal Paulino, alias el Mexicano, de nacionalidad cubano-mexicano, que tenía 7 establecimientos comerciales en el Parque Lleras. Que cuando hacíamos las reuniones, porque nosotros empezamos con las decisiones drásticas sobre el Parque Lleras y todo el mundo empezaba a criticarnos y nosotros decíamos, allí hay criminalidad y nosotros nos vamos a meter tan de fondo como sea necesario, por más que sea incómodo y molesto para muchos. Y empezamos a darnos cuenta que en las mismas reuniones iban estos sujetos. Es decir, los mismos que eran parte de la comunidad del Parque Lleras de reuniones con las autoridades, eran los mismos que estaban cometiendo algún tipo de ilegalidad. Así es. En una reunión me acuerdo que la gente muy molesta por las decisiones de bajarle los horarios y otras decisiones que tomamos. Fueron muchas personas, muchos buenos, unos no tan buenos, y yo les decía, es que ustedes creen que nosotros estamos aquí desde el desconocimiento. Nosotros tenemos informes y sabemos ustedes lo que hacen. Usted los enfrentó ahí en la misma mesa. Que tienen cartas en español y en inglés y los más costosas, que algunos tienen carta de mujeres, que algunos se encargan de hacer los contactos entre el extranjero y la mujer o los menores de edad, que tienen cuartos secretos y que algunos se prestan para lavado de dinero y relaciones de negocios criminales transnacionales. Es decir, había comercios o restaurantes que tenían una carta de mujeres para ofrecerle a los turistas. Y se encargaban, y detrás de eso está el fenómeno de trata de personas. Y detrás de eso, y se lo advertí así, yo les dije, para que les quede claro, aquí en esta reunión hay lavado de dinero y hay mafia y hay crimen. Y nosotros vamos por ustedes. Es la primera advertencia que le hacemos y no se las mandamos a decir con nadie, se las decimos pública y directamente. ¿Y eso fue cuándo? En el primer semestre del año pasado. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué ha pasado? Ahí estaba ese ciudadano cubano-mexicano, alias el Mexicano, al mes y medio,
con Interpol logramos la retención y captura de ese tipo porque estaba solicitado en extradición de México por el fenómeno de trata de personas. Él llevaba a mujeres a trabajar a un establecimiento del Parque Lleras y desde ahí posteriormente las llevaba a México y otros países de Centroamérica para ya hacer luego el fenómeno de la trata de personas. Lo capturamos con Interpol. Gracias a esa captura de Interpol, el alcalde Federico y yo nos sentamos con el general Salamanca en su momento y le solicitamos que por favor nos permitiera tener una sede permanente de Interpol acá en Medellín. Y gracias al Parque Lleras llegó Interpol de manera permanente a Medellín. Gracias al Parque Lleras restablecimos nuevamente las relaciones de Medellín con la Embajada Americana y tenemos una oficina permanente de HSI en la Secretaría de Seguridad. HSI es Homeland Security Investigations, que es una de las agencias más como importante. FBI y DEA con las que nosotros trabajamos y tienen asiento permanente y nos vienen ayudando en esta lucha estratégica y hemos logrado capturas de ciudadanos americanos por actuaciones aquí, pero las capturas se han dado precisamente en Estados Unidos. A ese ciudadano mexicano se extraditó justo esta semana, finalmente. 6 meses después aproximadamente, ya se extraditó y se le entregó al gobierno mexicano. Y en el Parque Lleras hemos logrado capturas de comerciantes. Se logró la captura del comandante de estación de la policía del poblado. Se logró capturas de una red de taxistas que extorsionaban y robaban a ciudadanos extranjeros. Eso estaba sin Dios ni ley, era la ley de la selva. Totalmente. Y la gente pasaba por ahí y lo único que decía era, uy, qué feo el Parque Lleras. Y lo de feo era lo de menos. Era lo criminal y lo peligroso que se había convertido el Parque Lleras. Por eso es que esto es una lucha para muchos aparentemente estética. Para nosotros es una lucha ética y de la legalidad. Y recuperar el Parque Lleras nos ha costado y todavía falta mucho por hacer. Eso le iba a decir, porque de todas formas todavía no se ha logrado todo lo que... Exactamente, no se ha logrado. Se viene en un trabajo, se ha disminuido los incidentes, se tiene presencia permanente, se siguen los procesos investigativos y esto es un trabajo que tiene que mantenerse y va a permanecer hasta que nosotros realmente seamos capaces de impactar positivamente el Parque Lleras. Hay otro tema para allá, como para ir terminando, que es el tema de los habitantes de calle, que para muchas personas en la ciudad se ha convertido como en una dificultad y consideran que la alcaldía de pronto no está pues haciendo todo lo que tiene a su alcance para pues ayudarles, porque finalmente los habitantes de calle a veces necesitan esa ayuda, pues hay distintos habitantes de calle. Pero cuando a ustedes les preguntan qué es lo que la alcaldía ha hecho o puede hacer porque hay muchos más, ¿no? Ya cada vez se ven más habitantes de calle en Medellín. Y zonas como el centro están muy agobiadas por la presencia de los habitantes de calle, por no hablar de los que lanzan piedras y hieren a las personas, ¿no? Frente a la situación de habitantes de calle, hay que saberla entender para no reducirla y no caer en consideraciones que simplifican lo complejo del fenómeno. Está el habitante de calle que ha caído en desgracia y requiere realmente la asistencia social del Estado, pero está el habitante de calle que tiene nexos con la criminalidad y que termina siendo un problema de seguridad. Por lo tanto, nosotros venimos trabajando de la mano de Secretaría de Inclusión Social, que es quien lidera la estrategia de habitantes de calle, porque es un fenómeno social y por competencia le corresponde a Secretaría de Inclusión Social, pero estamos de la mano Secretaría de Salud, porque ya se ha convertido en un problema de salud, y también de parte nuestra como Secretaría de Seguridad, porque se ha convertido en un problema de seguridad. Cuando salíamos de la administración 1 de Federico Gutiérrez había alrededor de 4.019, 2019. Más o menos 4.000 era el censo de habitantes de calle que se tenía. Hoy se tiene estimado, según atenciones en los puestos de la Secretaría de Inclusión Social, que podríamos estar hablando de un poco más de 8.000 personas, de 8.000 habitantes. Se duplicó de calle. El número de habitantes. Se duplicó. Cuando hablamos de esos 8.000, según también las cifras que tenemos, se estima que alrededor de la mitad no son de Medellín. Son personas que vienen de otras ciudades del país e incluso de otras partes del mundo. Entonces hemos capturado
habitantes de calle, ciudadanos extranjeros con circular de Interpol. Hemos capturado habitantes de calle por tirapiedras. Hemos aumentado los traslados al centro de traslado por protección y la imposición de comparendos a habitantes de calle por conductas contrarias a la convivencia. Hoy estamos en la intensificación de lo que se conoce como el Plan Cambuches, es decir, donde recogemos cambuches, basuras, y eso lo hacemos absolutamente todos los días. Tenemos más de 746 operativos en materia de Plan Cambuches durante el 2024. Y lo que hacemos con esto es también desde la Secretaría de Seguridad, mientras que Inclusión lleva la oferta social que corresponde, nosotros llevamos labores de autoridad y orden, porque si bien reconocemos que los habitantes tienen derechos, también tienen deberes. Y también tienen derecho los otros ciudadanos que no están en condición de calle. Y el espacio público debe ser para todos. Es un problema gravísimo, digamos, en la ciudad. Pues un problema grave. Es un problema grave social. Bueno, en todo el mundo, hay que decir que en muchos países. Y además estructural. Lo que nosotros sí hemos dicho es que, por lo menos en lo que a nosotros respecta, desde Secretaría de Seguridad, vamos a estar en la calle ejerciendo labores de control. Y el habitante de calle, si bien tiene sus derechos, tendrá que también ajustarse a la normatividad que se le aplica a cualquier otra persona. Si tiene armas, se les procede eventualmente con sus comparendos, con sus traslados, y si aplica con la captura. Si están con acciones como lanzando piedras o generando riñas o insultando a la gente, procede también. Pero bueno, uno por lanzar una piedra, si no da cárcel, llevar un revólver, pues me imagino que tirar una piedra lo pueden retener, pero no alias, más allá de eso. Alias el Diablo, que era un habitante de calle que tiraba piedra, gracias a un proceso investigativo previo a labores de inteligencia, incluso por parte de la misma policía, se logró identificar y se logró demostrar que era uno de los que había tirado una piedra que había afectado gravemente incluso hasta la vida de una de las personas que iba por la regional, y logramos llevarlo a la justicia y que hoy esté tras las rejas. Por eso es que lo que nosotros hemos dicho, y la gente no puede romantizar este fenómeno y este problema, y mucho menos el consumo de drogas. Aquí mucha gente cree que cuando hablamos del consumo de drogas estamos hablando simplemente del que la consume o consumo recreativo. Cuando hablamos de Medellín en términos de droga, estamos hablando de unas realidades muy críticas donde realmente se están apoderando las drogas de muchos jóvenes y niños de nuestra ciudad. Cuando nosotros hablamos de la lucha contra las drogas, no estamos hablando del que consume su marihuana de vez en cuando, social o recreativamente. Estamos hablando del negocio criminal que hay detrás. Es que muchos de esos cigarrillos de marihuana, lo que hay detrás es sangre y vidas de la misma gente de aquí de Medellín, porque el tráfico de estupefacientes genera violencia y genera muertos. Lo que estamos poniendo en riesgo es la integridad de muchos de esos jóvenes que infortunadamente están perdiendo el control de sus vidas y están terminando en las calles. Entonces, el problema de habitantes de calle es un problema estructural, de fondo social, que aquí también el alcalde ha sido el primero en llamar a la conciencia. Por favor, no incentivemos con muchas actitudes, entre comillas, irresponsables, a que se facilite el actuar de muchas de estas personas en condición de calle. Ejemplo, quien saca indebidamente las basuras. Sacar indebidamente, es sacarlas en un horario. En un lugar que no es debido. Entonces ahí hay un lugar que se termina convirtiendo en un lugar atractivo para el habitante de calle. Segundo, no den limosna, porque es realmente condenar a estas personas a que permanezcan en la calle. Ya hay unas rutas sociales dentro de la Secretaría de Inclusión Social donde hay unos lugares exclusivos y precisos para que ellos vayan, se les preste la atención básica necesaria y se pueda derivar en la atención especializada. ¿Qué es una atención especializada? Si requiere un apoyo para tratar de salir de las drogas, o si requiere incluso tratamiento médico, o si requiere un tratamiento psicológico. O si requiere un albergue y comida. Un albergue también. Es decir, todo eso lo tienen los habitantes de la calle hoy en Medellín. Todo eso lo tienen, pero lo ideal es que quien realmente esté dispuesto a recibirlo, se facilite la ruta operativa para que lo reciba y no estén simplemente en la calle a la deriva con todos los riesgos que eso implica en materia de seguridad y en materia de salud, tanto para ellos como las otras personas. Ejemplo, la tuberculosis.
¿Cuánto habitante de calle no tiene tuberculosis? Eso es literalmente un riesgo en materia de salud. ¿Hay una epidemia de tuberculosis entre los habitantes de calle? No hay epidemia de tuberculosis, pero hay habitantes de calle diagnosticados con tuberculosis que la Secretaría de Salud está permanentemente detrás de ellos para poderles hacer el tratamiento y el cuidado correspondiente. Pero entre más habitantes de calle haya, pues más serán los riesgos. Por eso nosotros estamos permanentemente con esos operativos, insisto, plan cambuches, mega operativos, traslados al centro de traslado por protección. Tenemos 46 lugares ya identificados en la ciudad donde tenemos cuadrillas exclusivas entre espacio público y personal de Secretaría de Inclusión Social para tener presencia permanente y poder evitar que ahí se concentren los habitantes de calle y activar las rutas de manera oportuna con toda la oferta que ya se tiene en la administración. Dentro del tráfico de estupefacientes, como fenómeno económico que es, las estructuras que se dedican a ese fenómeno han entendido que pueden ser más eficientes y diversificar su portafolio o abanico de productos y ser más eficientes cuando empiezan a hacer estas mezclas que terminan siendo para ellos más económicos, pero para el cliente más adictivos, y entonces genera un círculo, ahí sí literalmente vicioso, pero que para la economía criminal termina siendo totalmente virtuoso, ¿sí? Entonces, hoy el reto está en ampliar el espectro de la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas se tiene que tener. Una cosa es que también y de manera paralela se tenga que tener un componente de salud pública y de prevención. Pero desde que la legislación esté como está en este momento, donde hace que el negocio de las drogas sea un negocio criminal, la lucha el Estado la tiene que mantener. No podemos simplemente ver los criminales cómo se llenan los bolsillos de plata y cómo terminan contaminando a nuestros jóvenes y niños, y nosotros simplemente, como dicen algunos, quedarnos de brazos cruzados. Ustedes han encontrado, porque ahora usted mencionaba el tema de los jóvenes, hay como un fenómeno de una adicción creciente entre jóvenes que no ocurría antes. No, la tendencia se mantiene. Lo que pasa es que la tendencia de consumo a temprana edad se mantiene desde tiempo atrás. Hay niños desde los 11, 12, 13 años que ya están consumiendo, y esta tendencia de consumo a temprana edad viene ya desde hace varios años. La preocupación de nosotros es porque va a llegar un momento en que tenemos que poner una línea roja y decir, no vamos a poder seguir permitiendo que se sigan perdiendo generaciones y generaciones. Por lo mismo, muchos de los casos de jóvenes que ingresan a las estructuras criminales, jóvenes que ya tienen un pasado con problemas de consumo de drogas. Muchas de las niñas que están siendo explotadas sexual y comercialmente tienen pasados, además de problemas de violaciones al interior de sus hogares y demás, problemas también con consumo de drogas a temprana edad. Por eso lo que nosotros decimos es, no se puede seguir romantizando la droga, y tenemos que entender que cada vez son más los retos, porque ya no solamente perseguimos la base de coca o el clorhidrato de cocaína y la marihuana, sino todas estas otras mezclas improvisadas del famoso tusi, que ya no es tan tusi, sino que ya termina teniendo un montón de mezclas que cualquier persona en cualquier barrio de la ciudad, en la misma cocina de la casa, lo puede terminar haciendo. Entonces, lo que estamos identificando son estas estructuras, como la estructura de alias Pablito, donde no obstante este criminal ya está muerto, pues se sigue la investigación contra toda la estructura, y nosotros venimos dando golpes importantes contra estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en los barrios de Medellín. Mire, por ejemplo, el caso de Keiler. ¿Cuál fue ese? Keiler, cabecilla de la terraza, capturado en la primera administración de Federico. Cuando nosotros llegamos estaba suelto. Seguía siendo uno de los cabecillas importantes de la terraza. Pero cuando nosotros llegamos, el cabecilla de la terraza era alias Pichigordo. Alias Pichigordo lo matan empezando el 2024 aquí en Los Balsos, cuando estaba próximo a jugar un partido de fútbol. Se logra demostrar en el proceso que ese homicidio era responsable alias Keiler, es decir, un ajuste de cuentas interno de la misma estructura de la terraza, con las respectivas autorizaciones de los altos mandos de esa estructura criminal y demás. Luego de un proceso se logra la captura. Por X o Y motivo, infortunadamente, se declara ilegal la captura. En mi juicio jurídico no había razones para ello,
pero se declara ilegal la captura y él mediante artimañas logra posteriormente presentarse con su abogado y decir que él está dispuesto a aclarar ante la justicia su situación y por ende le dan medida de detención domiciliaria en una lujosa casa de Llano Grande. ¿Cuándo se la dieron? Después de lo de Pichigordo. Después de lo de Pichigordo, el año pasado. ¿Cómo es posible que un criminal hoy está en una casa por cárcel en Llano Grande? ¿Cómo es posible que un criminal de esta calaña llegue a una detención domiciliaria en una lujosa casa de Río Negro y se burle así de todos y hasta de la justicia? Nosotros, dentro de la Central Estratégica contra el Atraco, pedimos fortalecer las investigaciones contra Keiler y el año pasado capturamos a 15 personas de una estructura El Faraón, allá en Manrique, con unos golpes muy importantes. Ahí se capturó un primo del mismo Keiler. Tráfico de estupefacientes. Los capturamos. Y gracias a una nueva investigación logramos esta semana ir a la fiscalía con la policía y ponerle una nueva imputación a Keiler por ser el coordinador y jefe de esa banda que ya el año pasado habíamos capturado por el tráfico de estupefacientes, que usted sabe cómo se mueve el tráfico de estupefacientes allá en Manrique y todo lo que se mueve ahí. Este otro juez revocó la medida de detención domiciliaria y ya mandó a Keiler para la cárcel, pero eso fue esta semana. Usted habla de detención domiciliaria y hay un tema, la cárcel metropolitana que dejó contratada la anterior administración en San Cristóbal, que va a ser la primera cárcel privada del país. ¿Eso cómo va? Bueno, hay varias apuestas importantes en materia de seguridad. Más allá de todo este modelo de gestión y gerencia articulada que estamos haciendo y que nos está permitiendo dar resultados operativos, tenemos una mayor operatividad, tenemos indicadores objetivos a la baja y tenemos un indicador de percepción que viene mejorando. También somos conscientes de que todo esto es posible si también fortalecemos las capacidades de las instituciones y en general de la ciudad. Entonces viene la construcción de la estación de la América, que ha sido un sueño que esta comuna siempre ha tenido porque allá no ha habido estación de policía. Viene la demolición que ya está en marcha y la construcción de la nueva estación de El Poblado. Viene la construcción del nuevo comando de control, donde está el 123 y que es una noticia que muy seguramente dará el alcalde Federico Gutiérrez con todas las dimensiones y todo lo que esto implica. ¿De un nuevo 123? De acuerdo. El fortalecimiento de las cámaras de seguridad. ¿El fortalecimiento va a ser cómo? ¿Cuántas? Aumento de cámaras de seguridad. ¿De cuántas a cuántas? Nosotros cuando llegamos había alrededor de 3.182 cámaras y la idea en este cuatrenio es tener al menos 1.100 cámaras adicionales para estar superando las 4.200 cámaras. Y dentro de esas cámaras hay cámaras que son las convencionales, pero las cámaras LPR, donde vamos a doblar el número de cámaras LPR que encontramos en la ciudad. Y vienen otras versiones de cámaras que también será el alcalde más adelante quien indique qué tipo de cámaras novedosas vienen para la ciudad. Viene el fortalecimiento de la inteligencia artificial y los software que acompañan todo el sistema del 123. Viene la construcción, también el fortalecimiento de los vehículos. Ya empezamos a entregar los vehículos a la policía, 142 motos que le entregamos hace aproximadamente 20 días y ya anunciaba el alcalde también que en junio de este año le vamos a entregar 50 motos al ejército más 550 motos nuevas a la policía, vehículos al ejército, vehículos a la fiscalía, vehículos a la policía, el fortalecimiento de otras entidades importantes como Medicina Legal, como Migración Colombia, el trabajo articulado con el IMPEC y algo muy importante que es lo que mencionabas y es la nueva cárcel metropolitana, un proceso que viene desde la estructuración de la alcaldía número 1 de Federico Gutiérrez, es la primera cárcel bajo el modelo de APP que va a ser para alrededor de 1.400 sindicados y se espera que en el año 2027 esté. ¿Va a ser más grande que Bellavista? Va a ser más grande que Bellavista, va a ser más grande que Bellavista, pero una claridad, la cárcel de Bellavista es para condenados y esta cárcel es para sindicados. ¿Qué va a pasar con esa cárcel? ¿Cuándo va a estar? 2027. Y esto es lo que nos va a ayudar a ser una solución importante para resolver el hacinamiento que hay hoy en las estaciones de policía. Bueno, secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por todo. No, a ustedes muchas gracias. Un abrazo muy grande.